Recuerden que lo último que habíamos quedaba un temita de polinomio, ¿sí? Recuerden que para encontrar las raíces de un polinomio y expresarlo totalmente factorizado, que es lo que queremos y el objetivo de esta unidad, teníamos tres grandes métodos, digamos, que nos dicen diferentes o nos aportan diferente información sobre las raíces. El primer método que habíamos visto era, que por ahí es uno de los más importantes, es el que nos dice cuáles son las posibles raíces de un polinomio. Pregunta, para ir recordando un poquito, ¿cómo tenía que ser el polinomio para poder aplicar el método de Gauss, el de las raíces racionales? ¿Cuál es la característica que tenían que tener estos polinomios para poder aplicar el método este de Gauss? ¿Qué tenía que pasar? Coeficientes enteros. Exacto. Esa es la importancia o las hipótesis que tiene que tener un polinomio para poder aplicar este método, ¿está bien? Entonces, por eso este polinomio no nos servía así como está, y lo multiplicamos por 3 para que me queden coeficientes enteros y ahí recién poder encontrar las raíces racionales, ¿está bien? Y recuerden que las posibles raíces racionales las encontraba entre los divisores del el numerador, digamos, de la raíz racional eran los divisores del término independiente y el denominador los divisores del coeficiente principal. Ahí me daban una serie de posibilidades y probaba con esta solamente para ver cuál de ellas podía ser raíz. ¿Está bien? Eso con respecto a el método de las raíces racionales. ¿Qué otro método habíamos visto? Aparte del de las raíces racionales. El de la, no sé cómo era, que era para acotar. Claro, sí, algo así. Sí, claro, la Garrett-Bauer lo que me decía era que podía acotar las raíces. Este método lo que me decía en realidad era encontrar una cota inferior, en este caso en el ejemplo era -4, y una cota superior que era 2, y lo que me decía es que todas las raíces reales de este polinomio van a estar entre -4 y 2. Por eso es un método para acotar las raíces. Fíjense que este método no me dice quién puede ser raíz, pero me dice dónde andan más o menos las raíces, en qué intervalo real están las raíces reales del polinomio. Y para poder aplicar este método, ¿qué se necesitaba? A ver, para reforzar un poco las hipótesis de los métodos. ¿Qué necesitábamos del polinomio? Una característica. Coeficientes sean enteros y el coeficiente principal positivo. Bien, a ver, claro, que los coeficientes sean reales. Acá no necesito que sean enteros nada más, ¿sí? Solo que sean reales. Pero sí esa característica importante que dijiste, que el coeficiente principal sea positivo, ¿está bien? Entonces, este polinomio, para poder estar en condiciones del método y poder aplicarlo, tenía que multiplicarlo por -1, ahí obtenía un polinomio nuevo con las mismas raíces que el original, y ya podía aplicarle el método, ¿está bien? Porque recuerden que el método lo que tenía que hacer era dividir, acá por Ruffini, acá ponía el numerito, yo lo elegía, hasta que lo tenía que elegir de tal manera que todos los coeficientes del cociente y del resto sean mayores o iguales que 0, ¿está bien? Cuando pasaba eso, podíamos afirmar que este numerito era una cota superior para las raíces reales del polinomio, ¿está bien? Entonces, para poder aplicar este método, necesito que el polinomio tenga coeficiente principal positivo, ¿está bien? Entonces, ese era el segundo método que habíamos visto. Y el tercer método que nos faltó es el que me va a decir, es un método que me va a ayudar a determinar cuántas raíces reales positivas y cuántas raíces reales negativas puede llegar a tener un polinomio, ¿está bien? Pero solamente me determina la cantidad, no quiénes son este método, ¿sí? Sino cuántas puede llegar a haber. Entonces, para eso, tenemos que primero definir a lo que vamos a considerar como variaciones de signos de un polinomio. Entonces, la idea, o sea, cuando yo digo cuántas variaciones de signo tiene un polinomio, ¿a qué me estoy refiriendo? A que si yo tengo el polinomio, como está acá, ordenado, ¿está bien? Lo que voy a contar es las variaciones que hay entre coeficiente y coeficiente, ¿está bien? Las variaciones de signo, o sea, cuándo pasa de positivo a negativo o de negativo a positivo. Entonces,
la cantidad de veces que cambian de signo los coeficientes se va a llamar las variaciones de signos de ese polinomio. O vamos a decir que tiene tantas variaciones de signo. Por ejemplo, si yo tengo este polinomio que ya está ordenado en forma decreciente, ¿está bien? Las potencias están ordenadas en forma decreciente. Y le quiero contar las variaciones de signos que hay entre coeficiente y coeficiente, ¿sí? Si yo me fijo, el primer coeficiente es positivo y el segundo es negativo. Entonces, ¿habrá o no habrá una variación de signo acá? Sí. Sí. ¿Sí me hablaré? Que sí, hay una variación de signo. Claro. Hay una variación de signo de este coeficiente a este. ¿Está bien? De este coeficiente al otro son los dos negativos, así que no hay variación. Pero de este menos 4 al 5, sí hay una variación de signo, entonces también la marco. Y del 5 que está positivo al menos 2, hay otra variación de signo. Entonces, ¿cuántas variaciones de signos encontramos en este polinomio? 3. 3. Entonces vamos a decir que el polinomio tiene 3 variaciones de signos. Con esto nos vamos a referir a la cantidad o a las variaciones de signos que tiene un determinado polinomio. Entonces, lo que me va a decir el método... Sí. Yo tengo una duda. ¿El polinomio tiene que estar completo, digamos? No, no hace falta, porque solamente, sí ordenado en forma decreciente, ¿está bien? Pero solamente me interesan las variaciones de signo de positivo a negativo. Si yo agrego y lo completo y acá pongo un 0 por x al cubo, no habría variación de signo ahí, porque el 0 no es ni positivo ni negativo, ¿está bien? Claro. Entonces, solamente ordenado en forma decreciente. No hace falta que sea completo. ¿Está bien? Ok, gracias. De nada. Bien, entonces lo que me va a decir el método este de la regla de Descartes es que la cantidad de variaciones de un polinomio, ¿sí? Por ejemplo, de este polinomio P de X, lo que me va a dar en definitiva es la cantidad de raíces positivas que puede tener un polinomio. En este caso, como tiene 3 variaciones de signo este polinomio, eso significa que, según este método, que la cantidad de raíces positivas puede ser o, como dice acá el método, me dice es igual al número de variaciones de signos y difiere del mismo, o sea, de las variaciones de signo en un número par. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el polinomio este, P de X en particular, puede tener 3 o voy restando de a 2, ¿sí? Entonces puede tener 3 o puede tener una raíz real positiva, ¿está bien? Y si yo al 1 le resto 2, fíjense que difiere en un número par. Si le resto 2 me queda menos 1, ya no tiene sentido tener menos una raíz, ¿está bien? Entonces, este polinomio tiene o 3 raíces positivas o una raíz positiva. ¿Se entiende lo que dice el método este, la regla de Descartes? No, profe, ¿lo puedes explicar de nuevo? Porque creo que se trabó un poco. Sí, profe, se cortó bastante, no escuché la primera parte. Bien, bien, bien. Bueno, que lo que dice este signo es que para esta regla de Descartes, que para determinar las raíces positivas de un polinomio, yo tengo que contar las variaciones de signo que tiene el polinomio. ¿Cuántas tiene este en particular? Tiene 3. Entonces, este polinomio puede tener 3 raíces positivas o menos, ¿sí? Porque fíjense lo que dice el enunciado, dice que el número de raíces positivas es menor o igual al número de variaciones de signo, y difiere del mismo en un número par. Quiere decir que si tiene 3 variaciones de signos este polinomio, el polinomio puede tener 3 raíces positivos o una positiva, porque difiere del 3 en un número par, o sea, voy restando de a 2, ¿está bien? Entonces este polinomio puede tener 3 positivas o una positivas, y no tiene otras posibilidades, ¿está bien? ¿Se entiende ahí? Profe, Sí. profe, hay un chico que está escribiendo en el chat que hay otro chico esperando para entrar, si lo puede aceptar, por favor. Bueno. Profe, y si supongamos, o sea, es suponiendo que yo tenga Sí. en realidad 5 variaciones, entonces Sí. que a esas 5 variaciones le restamos 2, que vamos a después poder tener una raíz de 5 o 3 y 1. ¿O 3?
O 1, claro, exactamente. Del número de variaciones de signo van restando 2. Y esas son las posibles raíces positivas del polinomio. ¿Está bien? Bien. Bien, entonces, ahora vemos un ejemplo, no se preocupen. Y después, ¿se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada que las raíces de un polinomio P de X eran las opuestas de P de menos X? O sea, P de X y P de X tienen raíces opuestas. Entonces, si yo quiero contar las raíces negativas de P de X, eso es lo mismo que contar las raíces positivas de P de menos X, porque son opuestas unas de otras, ¿está bien? Entonces, para saber cuántas raíces negativas tiene P de X, lo que hago es calcular el polinomio P de menos X y ver la cantidad de variaciones de signos que tiene este. Y la cantidad de variaciones de signo que tiene este, voy restando 2, y esas son las cantidades de raíces negativas que tiene el polinomio original P de X. ¿Está bien? O sea, si le aplico el mismo método a P de menos X, obtengo la cantidad de raíces negativas de P de X. ¿Está bien? Ahora lo vemos en un ejemplo, no se preocupen. A ver, yo preparé acá un ejemplo. Y fíjense que me dice acá, es muy fácil este método, al principio tiene mucho enunciado el método, pero en realidad es muy sencillo, es el de los más sencillos de todos, ¿sí? Fíjense que me dice, analizar la cantidad de raíces positivas, negativas y complejas de este polinomio. Si habla de cantidad, por ahí lo que me está permitiendo es usar este método de Descartes, ¿bien? Entonces, ¿qué debería ver para ver cuántas raíces reales positivas tiene este polinomio? ¿Qué debería analizar del polinomio? ¿Cuántos cambios de signo hay? O sea, las variaciones de signo del polinomio, ¿está bien? Primero hay que ver si está de mayor a menor. ¿Cómo se dice eso? Claro. ¿Está escrito de mayor a menor ordenado en forma decreciente ese polinomio? Yo lo estoy copiando acá más. Sí, está en forma decreciente. Sí. Bien, entonces analicemos las variaciones de signos que le corresponden a este polinomio. Entonces voy coeficiente por coeficiente y mirando. Del 2 al menos 7, ¿hay un cambio de signo? Sí. Sí, entonces lo marco, ¿está bien? Del menos 7 al 1, ¿hay un cambio de signo? Sí. Lo marco. Del 1, que es este coeficiente, al 10, ¿hay cambio de signo? No. ¿Y del 10 al menos 5? Sí. 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 Entonces, este polinomio, ¿sí? Px, tiene ¿cuántas variaciones de signo? 3, ¿no es cierto? 3 variaciones de signo. Entonces, ¿qué me dice el método de Descartes? El método que vimos recién de Descartes, lo que me dice, que si este polinomio tiene 3 variaciones de signo, raíces positivas, reales, o una. Eso es lo que puedo decir de este polinomio. ¿Está bien? Entonces, lo que me dice el método de Descartes es que P de X tiene, y lo podemos notar así si quieren, fíjense, 3 raíces reales positivas. Con esto queremos significar que tiene 3 raíces reales positivas, sería una posibilidad, o como difieren un número par de las variaciones de signo, también podría tener una raíz real positiva. Todavía no sabemos cuál es el caso, si tiene 3 o tiene una, pero lo que sí sabemos es que no puede tener 2, ¿está bien? Ni puede tener 8, ni puede tener 20 raíces positivas. Bueno, es de grado 4, ¿no? Así que no va a poder tener 20. Pero de las 4 raíces que tiene, lo que me dice este método es que o bien 3 son positivas, o bien una es positiva. ¿Se entiende? Sí, ¿Se profe. entiende eso, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Yo igual tengo una Y preguntita. si quiero analizar... Sí, decime. Una preguntita rápida. Por ejemplo, si no está Sí. ordenado, usted aclaró que no lo tenemos que ordenar de creciente a decreciente. O sea, si no está ordenado así, ya no se puede. No, O lo podemos mira que ordenar nosotros. No, fíjate que el polinomio está ordenado, ¿eh? Está de potencia mayor a potencia menor. Lo que Pero no si es... está desordenado, lo podemos ordenar. Claro, si está desordenado lo ordenan y ya está. Ah, ¿Sí? perfecto, eso quería saber nada más por las dudas. Sí, sí, sí. Si está desordenado lo ordenan en forma decreciente para poder aplicar el método. ¿Está bien?
Sí, gracias, profe. Bien, y ahora si yo quisiera saber el mismo polinomio original, ¿cuántas raíces negativas tiene? ¿A quién le tengo que analizar la cantidad de variaciones de signo? P de menos X. Exactamente, a P de menos X. ¿Qué pasaba cuando yo evaluaba el polinomio en menos X? O sea, todas las X las reemplazo por menos X. ¿Qué pasaba con las potencias pares acá? Me El cambió. signo no cambia. Cambian. No cambia, ¿verdad? Las potencias pares no cambian. ¿Y las potencias impares qué pasaba? Cambia el signo. Cambian de signo. Entonces acá me va a quedar más 7 por x cubo, ¿está bien? Más x cuadrado, porque es una potencia par, no cambia el signo, cuando lo evalúo en menos x acá, menos 10x, porque x es impar, menos 5, el numerito nunca cambia. Bien, ¿cuántos cambios de signo tiene P de menos X? Este nuevo polinomio. ¿Cuántos cambios de signo tiene? Uno solo. Uno solo, que es de acá a acá. ¿Está bien? Del coeficiente de X cuadrado al coeficiente de X, es la única. Entonces, lo que decimos acá, o lo que podemos, digamos, ver, es que el polinomio P en menos X tiene una variación de signo. Entonces, por el mismo método de recién, el método de Descartes, la información de la cantidad de variaciones de signos de P de menos X me da la cantidad de raíces negativas del polinomio original. Entonces, lo que puedo decir es que el polinomio original P de X tiene ¿cuántas raíces reales negativas? ¿Cuántas tiene? Una. ¿Y hay alguna otra posibilidad? No, porque si le llegamos a restar 2, Claro, menos exactamente, me queda menos 1 que no tiene sentido. Entonces, fíjense que este análisis que hicimos acá en este renglón de abajo, lo que me dice es que el polinomio original tiene sí o sí una raíz real negativa. Y positivas puede tener 3 o 1, no sabemos, estamos entre esas dos posibilidades, ¿está bien? Profe, el teorema no decía que como máximo podía tener una, entonces no podría tener 0. No porque difieren un número par, decía el teorema, ¿sí? ¿Qué significa que difieren un número par? Que voy restando de a 2. Entonces, o bien tiene una, o si a 1 le resto 2, ¿qué me queda? Menos 1. Pero no puede tener menos una raíz real negativa, porque tienen que ser cantidades los datos que me aporte esto, ¿sí? Entonces, la única posibilidad acá es que tiene una, no puede tener 0, porque de las variaciones de signo difieren un número par la cantidad de raíces. Y 1 de 0 no difiere de un número par. No hay 2 de diferencia entre 0 y 1. ¿Se entiende? Sí, gracias. De Profe, nada. Sí. una duda, ¿eso de dónde sale que tiene que diferir un número par? O sea, ¿cómo se justifica el teorema que pasa eso? Bueno, no vamos a ver la demostración del teorema porque es bastante complicada, ¿sí? O sea, lo pueden buscar en libros si quieren, pero bueno, la idea acá es usarlo y no nos vamos a meter, fíjense que en ninguna de las 3 demostraciones de estos 3 teoremas vemos de polinomios, porque la justificación es bastante complicada. Si quieren, la vemos, pero en otra oportunidad, porque ahora tenemos que seguir avanzando con la teoría. Pero si quieren yo se las dejo y ustedes miran la demostración para ver si se entiende. Pero no nos vamos a poner a ver ahora por qué, porque así como el teorema fundamental del álgebra, que cada polinomio tiene la cantidad de raíces como el grado, son teoremas bastante complicados para justificar la demostración, ¿sí? Entonces no vamos a ahondar en detalles en eso. Si querés después, demostración, ¿está? Pero nosotros no la vamos a ver en el curso ni la vamos a pedir tampoco para que lo demuestren. ¿Está bien? Porque bueno, hay justificaciones que no son fáciles. O sea, hay teoremas que sus demostraciones no son sencillas y por ahí no tenemos todavía todas las herramientas para poder entenderlas. ¿Sí? Como es el caso del teorema fundamental del álgebra. ¿Está? Pero bueno, en este caso, todo lo que pueda justificar, yo lo voy a justificar con las herramientas que podamos. Pero en este caso, hay que creerle a Descartes. ¿Está bien? Después lo busco y te lo paso, si querés.
Bien, lo importante es que, bueno, difieren en un número par, ¿está? Entonces, ¿cuáles serían las posibilidades acá, de las raíces del polinomio? 3 positivas y una negativa, sí o sí o no. Claro, si yo me fijo el polinomio, ¿cuántas raíces tiene el polinomio? El polinomio original. 4. 4. Entonces, ¿qué podría pasar? Podría pasar, una posibilidad es que tenga 3 raíces positivas, ¿verdad? Porque es una posibilidad, la tengo acá. Y una negativa. ¿Y ahí qué pasa? Ya llegué a las 4. Sí, Pero esas serían solo las reales, ¿cierto? También podemos dar como posibilidad que tenga una real positiva, una real negativa y que las otras sean complejas. exacto, exactamente. Porque acá voy a analizar las posibilidades de cuántas reales positivas, cuántas reales negativas y cuántas complejas va a tener. ¿Está bien? Profe, Sí. y si por ejemplo 0 es una raíz, ¿qué pasa ahí? Ah, bien. Si 0 es una raíz, como no es positiva ni negativa, la tengo que poner aparte. ¿Está bien? O sea, yo lo que tengo que, este método lo que me da es las raíces positivas, la cantidad de raíces positivas o la cantidad de raíces negativas. Si 0 es raíz, me voy a dar cuenta por el polinomio mismo, por cómo es. Ahora vamos a ver un caso en el ejemplo que sigue, ¿está bien? Y la tengo que dar aparte, ¿sí? Y después las complejas también. Las saco por descarte, las complejas. Bueno, por descartes que no es este hombre Descartes, sino por descartarlas, porque no le queda otra. ¿Está? Entonces, en este caso, si hubiera 3 positivas y una negativa, ya tengo las 4 raíces. Entonces ya está, la posibilidad paró ahí. ¿Está bien? Pero ¿qué otra posibilidad hay? Que en vez de 3 positivas, ¿cuántas haya? Una. Una. Si llega a haber una positiva, que es una posibilidad, va a haber una negativa, seguro, porque una negativa no zafo de esa, pero acá llegué a 2 raíces y el polinomio tiene 4. ¿Qué pasa con las otras 2 raíces que faltan? ¿Qué Pueden serían? ser complejas o 0. Muy racionales. Exactamente. ¿Puede ser 0? No, porque si yo miro el polinomio, el 0 no es raíz de este polinomio, entonces lo puedo descartar a ojo, ¿está bien? Fíjense que si yo evalúo en 0, esto me da menos 5, no es raíz del 0, ¿está bien? Entonces las otras 2 no le queda otra que ser complejas no reales, ¿está bien? Entonces estas serían las posibilidades acerca de los signos de las raíces positivas o negativas de este polinomio de grado 4. ¿Se entendió ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo ahora. Podríamos decir que el 0 es raíz cuando el polinomio no tiene término independiente, ¿o no? Exactamente. Miren el ejemplo que les presento ahora. ¿Qué pasa con ese polinomio que está ahí? Este polinomio no tiene término independiente, ¿verdad? ¿Eso qué hace? Que cuando evalúo Q en 0, todo esto se me anula y me dé 0. Entonces, ¿qué hace? Que el 0 sea raíz. ¿Está bien? Eso hace que el 0 sea raíz del polinomio. Entonces, que no haya término independiente es una condición necesaria y suficiente para que el 0 sea raíz del polinomio. ¿Está bien? O sea que eso lo pueden mirar a simple vista. ¿Está? Entonces vamos a analizar en este polinomio a ver qué posibilidades tengo sobre los signos de las raíces. ¿Está bien? Este polinomio también está ordenado. Pucha, podría haber puesto uno desordenado, pero no me di cuenta. Pero bueno, como está ordenado, es menos x a la 8, más x a la sexta, menos x a la cuarta, más 2x cubo, menos 3x cuadrado, más x. Bien. Analizo las variaciones de signos de este polinomio. Tiene De 4. acá a acá hay uno, ¿verdad? De acá a acá hay otro, fíjense si me estoy equivocando. De acá a acá hay otro, de acá a acá hay otro, y de acá a acá hay otro. ¿Cuántas variaciones de signos encontré acá?
5. O sea que lo que sabemos es que Q de X tiene 5 variaciones de signo. Entonces, ¿qué puedo decir respecto de las raíces reales positivas? Que son 5, 3 o 1. Exacto. O sea que Q de X tiene o bien 5 raíces reales positivas, o 3 raíces reales positivas, o 1. Alguna de estas posibilidades va a ser, pero todavía no estoy segura cuál. ¿Está bien? Y ahora analizo Q de menos X para saber cuántas raíces reales negativas tiene el polinomio. ¿Está bien? Entonces, si analizo Q de menos X, las potencias pares me quedan con igual coeficiente. ¿Está bien? Así que me queda menos X a la 8 más X a la sexta menos X a la cuarta. ¿Está bien? Menos, fíjense si no meto la pata, 2x cubo menos 3x. ¿No son x a la 3? Digo, 3x al 3x cuadrado. No, nada, no dije nada. Perdón. ¿Está bien? Menos 3x cuadrado menos x. ¿Bien? Bueno. ¿Siempre se complementan? O sea, si encontramos los positivos 5, en los negativos vamos a encontrar 3. No. Que es de grado 8. No puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Puede pasar exactamente cualquier cosa. Pero si contamos acá, ¿cuántos tengo? Tengo un cambio, 2 cambios, ¿y algo más? No, profe, solo 2. Solo 2, ¿no? Entonces, lo que tengo acá es que Q menos X tiene 2 variaciones de signo. Entonces, Q de X, fíjense que pongo el polinomio original, tiene ¿cuántas raíces reales? A ver, negativas. 2 o 0. 2. 2 o Ninguna. 2, ninguna. ¿Está bien? 2 o ninguna. Entonces, ¿cuáles serían las posibilidades acá? Ahora ya saqué cuáles serían las posibles positivas y la cantidad de posibles positivas y las posibles negativas. Una puede ser 5 positivas, 2 negativas y 0. Claro, ¿qué pasa acá? A ver, si yo empiezo a analizar posibilidad por posibilidad, digo, bueno, puedo haber 5 positivas, perfecto. 5 reales positivas. Y supóngase que diga 2 reales negativas, bárbaro, 2 reales negativas. 5 más 2 son 7. Me falta una para llegar al 8. Y el polinomio tiene que tener 8 raíces. ¿Está bien? Entonces, ¿podría poner una compleja acá? Pregunta. No, le estaba diciendo el 0. No. Que tuvo al principio. Vienen de a 2 las complejas. Claro, como eso para repasar eso aparte, ¿no? Ya saben que el 0 es raíz, ¿no? Pero además, no puede quedar una cantidad impar de complejas acá, porque como el polinomio tiene coeficientes reales, si hay una compleja está subconjugada, ¿se acuerdan? Entonces, necesariamente no puedo poner una compleja, pero no hay más positivas y no hay más negativas. Entonces, ¿cuál es la que me falta considerar y no nos tenemos que olvidar nunca? El 0 es raíz, ¿está bien? 0 es raíz. Entonces, de esa manera, llego a las 8 raíces que tiene el polinomio, con esta posibilidad. ¿Qué otra posibilidad hay? A ver. 5 positivas, 2 complejas y el 0. Exactamente. 5 positivas, 2 reales negativas, el 0, hay que poner siempre. ¿Y cuántas veces de raíz el 0? Una. No, perdón, acá estamos repitiendo casos, ¿no? Sí, el negativo no va, era complejo ahí. Yo dije complejas, claro. Sí, yo puse mal. 5 positivas serían 0 reales negativas, ¿verdad? Que es la otra posibilidad. El 5 con el 0 estamos poniendo ahora. 0 es raíz. ¿De qué orden de multiplicidad tiene el 0 raíz? 1. 1 porque lo puedo una sola vez factorizar.
la X. ¿Está bien? Profe, Sí, ¿cómo sabemos que el 0 es raíz? porque no tiene término independiente y lo puedo sacar factor común. Cada vez que puedan sacar factor común, Es verdad. el 0 es raíz. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, me ¿Y cuántas complejas me quedarían acá? 2. 2 complejas, porque tenemos que llegar a 8. ¿Está bien? Entonces ahí me quedarían 2 complejas. ¿Sí? ¿Cuál sería otra posibilidad? Profe, algo práctico como para no olvidarse de ninguna posibilidad podría ser multiplicar las negativas, o sea, la cantidad que nos dio negativas por la cantidad que nos dio positivas, como en este caso 3 por 2 sería y Sí. tenemos 6 posibilidades. Sí, Ah, sí, ok. sí. Porque hay que tratar de hacerlos en orden para no olvidarse los casos, ¿no? Acá yo, como su compañera, primero dijo, bueno, vamos a hacer todas las que tengan 5 positivas. Entonces, 5 positivas puede ser con el 2 o el 5 con el 0. Después, el 3 con el 2 o el 3 con el 0. Y después, el 1 con el 0, que da una cantidad de 6 casos. ¿Está bien? Profe, no, ¿y el 0 no puede ser raíz octava? Digamos, raíz de orden de multiplicidad 8. No, porque si no, acá la X la podrías calcular, la podrías sacar factor común a la 8. Si fuera 8 veces raíz de la X la podría sacar factor común. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. De nada. Bien, entonces, bueno, después no les describimos todos los casos, ¿no? Pero acá serían 3 positivas. Ahora estoy tomando todas la posibilidad cuando tengo 3 raíces positivas. Serían 2 negativas, 0 es raíz, y las restantes siempre son complejas. Que las restantes son 3, 5, 6, 2 complejas. ¿Está bien? Bueno, y así, seguir con las posibilidades. ¿Cuántas posibilidades hay en total? Cuando yo hago este con este, este con este, este con este, este con este, o este con este, este con este. 6 posibilidades, ¿sí? Completar, vamos a poner acá, las restantes posibilidades. ¿Se entiende eso, chicos? Profe, Sí. ¿podrían ser 8 raíces complejas? ¿Qué les parece? ¿Podrían ser 8 raíces complejas? No, sí o sí tenés que tener una real positiva. Claro, fíjense lo que me dice el renglón de arriba, que o hay 5 positivas, o hay 3 o hay una, pero positivas hay una, al menos siempre hay una, ¿está bien? Entonces es imposible que las 8 sean complejas, totalmente. Siempre va a haber una positiva, una real, siempre No. en todo, ¿no? Ah. No. ¿Qué pasaría si Q de X tiene una cantidad de variaciones de signo par y Q de menos X también? Entonces acá llegaríamos al 0 y acá también llegaríamos al 0. Entonces ahí, si hay 0 positivas, 0 negativas, todas tienen que ser complejas. ¿Se Yo entiende? siempre tomaba que si tenía grado impar y me quedaba, por ejemplo, el mínimo 1, siempre tomaba como que Sí. podría no Es existir. que cuando es también. impar, sí. Claro, pero lo que pasa es que cuando es impar la cantidad de variaciones de signo y yo voy bajando de a 2, Sí. siempre vas a llegar en 1, ¿no? Sí, habías dicho eso, pero pensé que se tomaba en cuenta el 0 nomás. No. Cuando la cantidad de variaciones de signo es par, podés llegar a tener 0 raíces reales positivas. Pero si la cantidad de signos, de variaciones de signo es impar, en algún momento el último que te queda es 1. Así que al menos una tenés. Bueno, ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bárbaro. ¿Alguna pregunta con respecto a este método, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Yo tenía una consulta. Decime. Yo vi el video explicativo en YouTube que suben y explicaron este tema. Y lo que hacen no es lo que hizo usted, o sea, que iba fijándose cuántas variaciones de signos, o sea, eso sí se fijaban, pero aplicaban directamente Ruffini. Pero, ¿con qué O sea, aplicaban Ruffini de lo que sería, sacaban como un polinomio auxiliar y después de ese polinomio aplicaban Ruffini para poder sacar, o sea, sacaban, por ejemplo, haciendo un polinomio. Otro método. Lo que pasa es que, a ver, separemos. Claro, las propias hacen todos los métodos.
Claro, por ahí subió un video en donde explica y mezcla los métodos, ¿está bien? Yo acá estoy explicando solamente la cantidad de raíces positivas, negativas o complejas, cómo sacarlas. Si ustedes tienen que aplicar solo el método de Descartes, no hay que hacer Ruffini, ¿está bien? Ahora, si ustedes quieren calcular todas las raíces de un polinomio, y bueno, ahí sí, en algún momento van a tener que agarrarse de alguna raíz y hacer Ruffini si quieren, ¿está bien? Pero solamente acá estoy explicando cómo sacar la cantidad de raíces positivas, negativas o complejas, nada más. ¿Se entiende? Ah, bien. Sí. Bien, ¿sí? Igual creo que se me han mezclado un poco los conceptos. Ahora estoy fijándome bien lo que anoté y creo que sí, Bueno, igual. por Entendí. ahí, mira, fíjate después si hay alguna duda en o fíjate dónde está la duda en el video, y yo tengo un foro de consultas teóricas, si querés ahí me lo podés preguntar y lo podemos ver. ¿Está bien? Bien. ¿En Petco? ¿Sí? En Petco, sí, en la parte de teoría. Ahí cuando todas las preguntas o las dudas puntuales, teóricas que les quedan, ya sea porque vieron un video, porque leyeron el apunte o lo que sea, ahí pueden consultarlo y sacarse la duda. ¿Está bien? Bien, muchas gracias. ¿Sí? Pero necesito saber bien a qué te referís para poder responderte, por eso. ¿Está bien? Pero bueno, acá solo veíamos el método de Descartes, nada más, ¿sí? Y ya que estamos en eso, a ver, si yo les presento esto, ¿cómo harían para sacar todas las raíces de este polinomio? Y se lo sacamos al polinomio que está factorizado, digamos, al de la izquierda, al de la derecha. Claro, o sea, las raíces del polinomio, ¿cuántas raíces tiene P de X primero? ¿Cuántas raíces va a tener el polinomio P de X? 6. 6, porque este tiene 4, más 2 de acá, 6. Entonces las raíces de P de X van a ser las raíces de X cuadrado más 4 por un lado, ahí va a haber 2, y las raíces de todo este factor por otro lado, que acá van a estar las otras 4. ¿Está bien? Y para poder sacar las 4 raíces acá, tienen que aplicar los métodos que estamos viendo, ¿está bien? El de las raíces racionales, el de acotar, el de... ¿Sí? Sí, decime. Una consulta. ¿Se puede multiplicar por un escalar al polinomio de la derecha nomás? ¿O tenés, Sí. o las dos de la multiplicación? Tenés que hacer. No, lo que pasa es que si yo hago esto, a ver, si yo suponete que multiplico por 2, ¿está bien? A P de X, esto sería 2 por el primer paréntesis por el segundo paréntesis, ¿no es cierto? Este 2 lo podés distribuir acá, o se lo podés distribuir al de la derecha, al que vos quieras, pero no se lo tenés que distribuir a los dos, ¿está bien? ¿Se entendió Ok, eso? sí, gracias, profe. ¿Sí? Bárbaro. Y fíjense una cosa, el polinomio de la derecha, vamos a llamarle Q de X si quieren, y a vamos a llamarle R de X, por ponerle nombre nomás, ¿está bien? ¿Qué pasa cuando yo haga, supónganse, esto es para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer los ejercicios, ¿eh? ¿Qué pasa cuando hago R de menos X acá? R de menos X, ¿eh? ¿Qué me va a quedar R de menos X? Me queda 1/2 por X a la cuarta, más 2X cubo, porque estoy evaluando en menos X, ¿está bien? Más 6X cuadrado, más 16X, más 16. ¿Qué me pueden decir? Me van a quedar todos positivos, o sea, todos los... Claro. los ¿Cuántas positivos. variaciones de signos tiene R de menos X? Ninguna. Ninguna. Entonces, ¿qué quiere decir? Que R de X no tiene ¿qué? A ver. Raíces negativas. Claro, pero ¿cualquiera raíces negativas en general? Raíces reales. Raíces negativas reales. Exacto, no tiene raíces reales negativas, ¿está bien? No tiene raíces reales negativas. Esto es súper importante a la hora de ahorrarme cuentas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, por ejemplo, calculen las posibles raíces racionales que tiene este polinomio, ¿se acuerdan que son los divisores del coeficiente principal sobre los divisores del término independiente? Primero tienen que hacer que todo esto sean enteros, ¿no?
Y ahí van a tener más menos 1, más menos 2, más menos 4. Bueno, ¿con cuáles van a probar si sé que no tiene raíces negativas el polinomio? Voy a probar solamente con cuáles. Con los reales positivos. Claro, y se me baja la mitad de posibilidades de probar. ¿Está bien? Entonces ustedes con los métodos, ya lo vamos a ver después en la corrección, lo que tienen que hacer con los métodos es mezclarlos para tratar de hacer la menor cantidad de cuentas, ¿está bien? Y poder averiguar todas las raíces de los polinomios. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Sí? Bueno, después cada caso particular dependerá del polinomio que ustedes tengan en el ejercicio, ¿está bien? Pero sí tengan presente los 3 métodos a la hora de tratar de averiguar las raíces de un polinomio, ¿sí? Profe, perdón, ¿en qué trabajo práctico está esto? En el 3, en el de polinomios, ¿sí? En el 3. Gracias. Que, por cierto, esta semana ya deberíamos ir terminando, digamos, con ese TP, ¿está bien? La semana pasada corregimos el de complejos, y esta semana nos tenemos que dedicar a terminar el de polinomios. ¿Estamos? Profe, una consulta. Sí, decime. La clase donde grabaron la corrección del TP2, ¿usted la subió? Está en Discord. Les debe haber puesto Bueno. enlace en Discord porque tiene que ver con práctica eso, ¿está bien? Así que yo le di los enlaces a ella para que los suba a Discord. Si no está, ¿sí? No, me fijé en Discord porque pensé que estaban en Petco. Pero bueno, gracias, profe. Claro, no, lo de la práctica está en Discord. Y lo de teoría sí lo pongo, lo mío por lo menos lo pongo en